Cuando estamos realizando la edición del presente vídeo, se cumple exactamente un año del suicidio de Alan García Pérez, quien fuera 2 veces presidente del Perú y que en los últimos 70 años ha sido el único presidente abogado. En su discurso, en el mensaje a la nación del 28 de julio de 1987, allá por su primer gobierno, para nosotros cambia gran parte de lo que ha sido el derecho peruano hasta nuestros días, con el anuncio de la estatización de la banca y compañía de seguros. Por eso en este instante propongo al Congreso su nacionalización y estatización. En efecto, tras esta decisión cambia completamente el panorama del derecho peruano. Primero, ante los entes internacionales, el Fondo Monetario Internacional decide que el Perú no es un país elegible y a partir de ahí se revoluciona la economía interna a través de una política de subsidios que, claro, tenían que estar siempre soportados en una legislación. Luego, posteriormente, hasta en el derecho procesal, cuando la ley que él propone se apruebe en el Congreso en el mes de octubre de ese año, se presenta un amparo contra leyes y comienza el desarrollo que nos ha llevado a nuestros días en el Perú justamente a reconocer la posibilidad de presentar el amparo contra normas legales cuando vulneran derechos fundamentales. E inclusive surge la doctrina de que no hay que esperar que se apruebe la ley, sino desde que ésta está en proyecto. Y por último, también va a condicionar lo que va a ser el futuro legislativo del Perú, comenzando por la Constitución. Muchos sostienen, y con razón, que la actual Constitución de 1973, si uno retira la parte de la reelección presidencial inmediata y la parte económica, el capítulo económico, la fórmula económica, es prácticamente un calco de la Constitución de 1979. E insisto, tienen razón, la Constitución de 1993, a raíz de esa decisión, establece un nuevo capítulo económico, minimizando hasta más no poder el papel del Estado, dejarlo de lo que era el Estado, el principal agente económico del país, lo redujo a un ente de una política generalmente de subsidio o de sobrevuelo sobre la actividad económica, priorizando el mercado. En este caso estamos hablando de que una decisión humana, política, de poder, cambió trascendentalmente el derecho peruano de los años posteriores. Con el fenómeno del coronavirus se está produciendo algo similar, pero ahora ya no estamos hablando de una decisión política, estamos hablando de una pandemia. Ahora ya no estamos hablando que solamente va a afectar un país, ahora estamos hablando de una afectación mundial, global, pero que con seguridad va a traer, como no, consecuencias fundamentales al derecho en general. Sin embargo, en la presente entrega vamos a enfocarnos en lo que es el derecho en esta pandemia, pero en el presente, en la actualidad, en el estado de emergencia, como un complemento a lo que ya habíamos señalado en nuestro programa 128. Soy Guido Aguilar Grados y esta es la entrega número 135 de Tribuna Constitucional. La pandemia y el derecho, segunda parte. Sean todos bienvenidos. Con seguridad en el futuro, los libros de historia universal dirán que el 11 de marzo del año 2020 comienza una nueva etapa para la historia universal. Y es que en ese día la Organización Mundial de la Salud señaló que el brote de una enfermedad producida por el COVID-19 y que se había originado en diciembre del año pasado en Wuhan, China, dado los altos niveles que tenía de propagación y de gravedad, estaban en condiciones de anunciar que estábamos ante una pandemia mundial. Luego, días más, días menos, los diferentes gobiernos de los distintos países del mundo comenzaron a tomar una serie de medidas. Y el nuestro, y en Latinoamérica, no fue la excepción. Inmediatamente se decretó el estado de emergencia. Sin embargo, lo que nosotros queremos ver el día de hoy es este estado de emergencia a la luz de lo que viene a ser, en primer lugar, los derechos humanos, es decir, en un plano internacional. Y en segundo lugar, los derechos fundamentales ya desde un plano nacional. Generalmente vamos a encontrar
una serie de análisis, conversatorios y estudios, todos muy interesantes, acerca de lo que va a venir el día después. No, acá nosotros queremos hacer un análisis diferente, es decir, vamos a establecer cómo es este estado de emergencia, que claro, por ahora, dado que van aumentando las cifras de personas contagiadas, van aumentando las cifras de personas que fallecen por este virus, inmediatamente pues todas las medidas son simplemente publicadas y acatadas. Sin embargo, nos parece que ha llegado el momento, ya han pasado más de 30 días del estado de emergencia en el país, que de alguna manera le demos una mirada hacia lo que han debido ser los filtros que tiene que atravesar toda declaración de un estado de excepción o, como se ha llamado en algún otro tiempo, dictadura constitucional. El primero tendría que ser en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, sobre todo pensando en los principios de Siracusa, dados en el año de 1984, donde eran una suerte de límites cuando se restringieran los derechos fundamentales. Es decir, cuando ya están consagrados los derechos civiles y políticos, cuando ya estaban consagradas todas las libertades en documentos internacionales, se podían dar circunstancias como estas en que tenían que reducirse. Entonces, en los principios de Siracusa se van a establecer determinados mandatos de los cuales los países no podían librarse. Por ejemplo, toda restricción de un derecho fundamental tendría que tener necesariamente una base legal, en primer lugar. En segundo lugar, estas medidas, estas restricciones tendrían que ser estrictamente necesarias. Y para ello, sobre todo cuando estamos con temas de problemas de salud que amenazan a la población mundial, debían de tener evidencias científicas. En un tercer lugar, de ninguna manera podían ser arbitrarias ni discriminatorias en su aplicación. Tendrían que ser generales. En cuarto lugar, la duración tendría que ser no solamente limitada, sino lo estrictamente necesario. Siguiente, que debería tener un respeto, como no, a la dignidad humana. En sexto lugar, que están sujetas a una revisión, probablemente posteriormente se haga esta revisión, una serie de controles, no solamente políticos, sino también jurisdiccionales. Y por último, que sean proporcionales todas estas restricciones para lograr su objetivo. Allí tenemos, si ustedes quieren, a un nivel macro, la evaluación que se debe hacer a un estado de emergencia. Posteriormente, ya siguiendo siempre en el ámbito internacional, vamos a reducir y nos vamos a centralizar en lo que indica el sistema americano de derechos humanos al respecto. Y en este sentido tenemos una opinión consultiva, la opinión consultiva del 6 de octubre de 1987, realizada esta consulta por el gobierno uruguayo, en la cual preguntaba por la interpretación y los alcances de los artículos 8º, 25º, inciso primero y 27º, inciso 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En resumen, lo que se consultaba es cuáles eran los alcances de las garantías judiciales durante los regímenes de excepción. Y entonces, la respuesta que va a dar el sistema americano de derechos humanos es que las garantías judiciales no se suspenden. Las garantías judiciales, al contrario, se activan con criterios de razonabilidad y proporcionalidad aquí, porque de alguna manera, al estar ya los derechos restringidos, de alguna manera hay que sopesar cuál es el interés público, cuál es el interés del Estado al restringir los derechos y cuál viene a ser el reclamo que hacen las personas cuando va a advertir algún exceso. Ya dicho esto, que se ha señalado, si bien es cierto, no encontramos dentro de las cerca de 250 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una que significa una sentencia hito, una sentencia paradigmática, por ejemplo, en el ámbito de los estados de emergencia en general, en sí, lo que podemos encontrar es que Eduardo McGregor, quien fuera magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sabido reconocer 7 líneas jurisprudenciales que ha seguido la Corte, en diferentes casos, pero que en las 7, de una u otra manera, en unos más que otra, en algunos de manera directa, en otros en forma tangencial, podemos encontrar una serie de recomendaciones, una serie de compromisos y sobre todo una serie de mandatos para no caer en excesos durante los estados de emergencia.
Estas 7 líneas jurisprudenciales que reconoce MacGregor son las siguientes. La primera, la referida a la tortura y otro tipo de tratos inhumanos y de penas en ese mismo sentido. En segundo lugar, establece el ámbito referido a las ejecuciones extrajudiciales. En tercer lugar, las desapariciones forzadas. Es decir, si bien es cierto, no hay una sentencia que establezca cuáles vienen a ser los límites durante un estado de emergencia, todas estas situaciones mencionadas han ocurrido en el 80% de los casos que llegan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que de una u otra manera guardan relación. En quinto lugar están las denominadas leyes de amnistía, donde el Perú, por ejemplo, es un protagonista fundamental. En sexto lugar, las responsabilidades ulteriores al ejercicio de la libertad de expresión. Y, como no, por último, la séptima línea jurisprudencial es lo referido a la pena de muerte. De tal forma que allí no tenemos, si bien es cierto, una sentencia que se diferencie, sí tenemos un conjunto de resoluciones y de sentencias en los cuales se establecen todos los parámetros, todas las vallas y todos los límites cuando se ejerce la autoridad en estos estados de emergencia con respecto a los derechos fundamentales. Y ya llegando nosotros a sede nacional, tenemos, si se quiere, una sentencia, hito de parte del Tribunal Constitucional, que es en el proceso de inconstitucionalidad 0002 del año 2008, un proceso de inconstitucionalidad interpuesto por 31 congresistas. De esta forma, esta sentencia del 9 de septiembre del año 2009 señala la inconstitucionalidad parcial de la ley 29.166, una ley que autorizaba normas complementarias a la ley 28.222, que reglamentaba el empleo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas. En general, se puede resumir la inconstitucionalidad en dos cosas. Primero, la inconstitucionalidad establecida por el artículo 7º de esta ley 29.166, justamente referido al uso de la fuerza letal, donde establece que esta es una sentencia exhortativa y en el fundamento 64 se remite a todos los criterios que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ver el uso de la fuerza letal. Y en segundo lugar, una cuestión, si se quiere, de forma, que es el artículo 10º de esta misma ley que hablaba de la capacidad del enemigo y que lo declara inconstitucional para colocar la capacidad del grupo hostil. El resto establece la constitucionalidad de la norma, sin embargo, exhorta al Congreso a que dé una ley de desarrollo constitucional del artículo 137 de la Constitución. En efecto, los estados de excepción están regulados solamente en un artículo, el 137, en el inciso primero el estado de emergencia, en el inciso segundo el estado de sitio. Esto ya lo hemos desarrollado en un programa anterior de Tribunal Constitucional. Sin embargo, lo que recomienda el Tribunal Constitucional a los legisladores es que desarrollen aquellos conceptos jurídicos indeterminados, abiertos, como por ejemplo la perturbación del orden interno, ¿no? Y otros más, catástrofe, lo que se señala para que de alguna manera no quede a libre albedrío esto del Ejecutivo y que esta norma, nacida del Congreso, sirva como una suerte de control cuando se dé uno de estos regímenes de excepción. Como ha ocurrido ya en anteriores ocasiones, estas sentencias exhortativas, cuando solamente son persuasivas, es decir, cuando no se les establece un plazo, entonces duermen el sueño de los justos. Hasta el día de hoy no la tenemos. De esta forma, llegando ya a la parte final de la presente entrega, hacer una mirada a lo que este estado de emergencia, estas medidas que se han tomado, este aislamiento social ha impactado en la estructura de la Constitución. Por ejemplo, cuando hablamos de la parte dogmática, estas medidas han querido priorizar el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la integridad, y todo ello bajo el principio de la dignidad humana, y más bien se han sacrificado, se han restringido derechos como la libertad de tránsito, o derechos como la libertad de asociación, o el derecho mismo al trabajo, que seguramente es el que se siente más. Ya en la parte orgánica, definitivamente una de las cosas que más se ha afectado es la fórmula política,
Creemos que ha llegado a su final esta fórmula en la cual en la economía social de mercado lo social estaba escrito en letra mínima y la palabra mercado era la que estaba no solamente en arial, no solamente en negrita, no solamente subrayada y en itálica, para marcar que de alguna manera entre los dos se ejercía una economía liberal por encima de todo en el país, porque con esta situación de pandemia ha ingresado el Estado con una serie de subsidios, con una intervención para que justamente no se traiga mayores alteraciones y consecuencias graves el día a día de los peruanos. Pero eso no es solo en la parte orgánica, sino que también el llamado control que se debe tener entre los poderes. En una situación como esta se concentra todo en el Poder Ejecutivo, por ello viene la delegación de facultades con respecto a los decretos legislativos que han sido inmediatas. El Ejecutivo pidió 11, se le han dado 10, o lo que ya se venía haciendo inclusive desde antes del Congreso, que es regular la parte económica financiera bajo los decretos de urgencia. Modalidades de legislación que de una u otra manera también ven alterada su normalidad de procedimiento a través de las consecuencias que trae esta pandemia. Entonces, este es el mensaje que hemos querido traer en la presente entrega. Es decir, somos conscientes que son necesarias estas medidas. Estamos de acuerdo que el aislamiento social es la primera medida de protección si queremos sobrevivir a esta pandemia que estamos viviendo y que de alguna manera trae una incertidumbre sobre lo que va a ocurrir, pero al mismo tiempo no debemos dejar de lado que todo esto se desarrolla siempre en un ámbito constitucional. Nunca fue pensado un fenómeno como el que estamos viviendo, pero de alguna forma allí es donde ingresa el derecho y sobre todo los operadores del derecho, los juristas, los abogados, los legisladores, quienes toman las decisiones para poder adecuar a esta situación y hacer que por más grave que sea un Estado en un país, siempre se haga con el debido respeto a los derechos fundamentales. No olvide suscribirse, no olvide difundir. Tribuna Constitucional, como siempre, seguirá 2 veces por semana, siempre desde casa. Muchísimas gracias por su atención. Un cordial saludo.